Bueno, vamos a empezar. Muy bien, muy bien. Ok, ya lo vi. A ver, ¿qué es lo que es? Ok, ok. Ya. Bueno, una de las cosas que se va a considerar ahora, ¿no? En el término de- es mirar un poquito la parte, a ver cómo están saludando, por eso que se interrumpe un poco. Ok, ya. Vamos a revisar la parte de enfermedades neurológicas, ¿eh? De frente hacia el problema. Eh, un poco vamos a inclusive hasta variar las preguntas, ¿eh? O sea, porque a veces para evitar las complicaciones. Pero bueno, ¿qué es lo importante del síndrome convulsivo que es la epilepsia? Y vamos de frente al asunto, ¿no? Sabemos que este es un problema muy frecuente en nuestros médicos, muchas veces ni siquiera son de manera bastante, porque la epilepsia tiene variables, ¿no? Muchas variables. El neurólogo le va a comentar eso cuando estén haciendo ustedes esta parte. No es solamente que hace convulsiones, sino hay muchos tipos de variables, desde grave hasta refractarias, ¿no? Pero, ¿cuáles son los, podemos decir, eh, los aspectos importantes de manejar y se lo comenté en una de las clases, ¿no? De que en caso de recién nacido, el neonatólogo decía, porque yo no veía que pedía ver algunas cosas, ¿no? Entonces, él me decía que sí era frecuente ver pacientes con convulsiones en recién nacidos. Entonces, al final, me puse a pensar, me dice, y siempre dos cosas. En problemas neurológicos, en recién nacido, esto es la frecuencia. ¿Ok? ¿Por qué sucede? Y eso es lo que definitivamente tenemos que nosotros eh, diagnosticarlo, ¿no? En términos de laboratorio.
Ok, y ahora sí empezamos de una vez porque si no esto parece que hay un problema con la cuestión de internet. Bueno, el síndrome compulsivo, ¿qué cosa tenemos que nosotros tomar en consideración? Si se dice, pues, paciente recién nacido que presenta convulsión, ¿cierto? Entonces, dentro del laboratorio hay dos cosas que sí le pide el neonatólogo, el calcio y la glucosa. ¿Ok? Entonces, esto es una de las cosas que como el laboratorio va a significar manejo. Puede haber otra significancia, ¿no? Meningitis, malformaciones congénitas, etcétera. Pero estas son las dos cosas importantes que siempre se piden a todos los pacientes, porque generalmente a veces las convulsiones no son como las convulsiones de la persona adulta, ¿no? Pero tienen convulsiones también a su manera los recién nacidos. Y muchas veces puede ser por hipoglucemia, y baja la mano, Marroquín, y la situación de la hipocalcemia. Entonces, la frecuencia puede ser otra, pero para laboratorio se va a pedir siempre a calcio, nivel de calcio, cosa, para determinar si esto es causa de las convulsiones de recién nacido. Ahora, hay otras cosas que también podemos hablar acerca de la frecuencia también, en caso de la infancia, ¿no? Yo he subrayado algunas que pueden ser significativas y también hasta la niñez, que son las malformaciones congénitas. Pero en caso de la adolescencia y el adulto, y de joven ya prácticamente, hay muchas variedades. Puede ser tuberculosis, puede ser una situación viral, puede ser una situación parasitaria, puede ser una situación por droga, y en caso del adulto, generalmente adulto mayor, enfermedad degenerativa va a provocar esto. Pero ya tienen ustedes el recién nacido las dos particularidades. Entonces, ¿qué cosa se va a pedir en general, no? Y esto es lo que se pide en general a todos, para no estar... La prueba basal siempre va a ser una de las cosas que se solicite por medida de ver el estado del paciente. Pero lo importante en este caso, en estos pacientes recién nacidos, glucosa y calcio. Y luego ver si hay algún problema con el líquido cefalorraquídeo, en este caso si hay un problema meningio, ¿no? Y eso ya son con los niños mayores frecuentemente. Okay. ¿Qué hay con el adulto? Que frecuentemente también sea tuberculosis, que al final lo vamos a ver, y una enfermedad que también es frecuentísima, ¿no? Es la neurocisticercosis. Acá en la neurocisticercosis tiene que haber en el líquido cefalorraquídeo tiene que haber este tipo de informe, ¿ok? ¿Qué cosa va a haber en el líquido cefalorraquídeo cuando es un paciente con convulsiones y supuestamente estamos sospechando que sea un problema de neurocisticercosis? Eso es la alimentación, ¿ok? Paciente, persona que generalmente consume carne de, ¿no? Ya saben, de cerdito, etcétera, y que por ahí hay algún problema. Bueno, y eso consume mucho a la gente. Ahora consumimos nosotros bastante, ¿no? Pero la gente en la selva consume mucho de este tipo de cosas. ¿Qué se va a ver? Se puede, el líquido cefalorraquídeo, hacer dos cosas. Tanto el anticuerpo, el antígeno, contra el parásito, y generalmente la prueba de certificación o determinante va a ser la Western blot. ¿Okay? ¿Qué más va a hacer también el cefalorraquídeo que puede obtenerse ahí? Recuerden ustedes proteínas, resto, ¿no? Que son importantes también. Pero ¿cuál es la característica de esto? La eosinofilia. El Western blot es eosinofilia. Y esto también debe ser reportado en la sangre, la inmunoglobulina E. Aparte de, lógicamente, la radiografía, aparte de los trastornos, aparte de la convulsión, aparte de la cefalea, aparte de los problemas neurológicos, ¿no es cierto? Hablando exclusivamente de laboratorio. ¿Qué me ayuda? Hago líquido cefalorraquídeo, le pido tanto anticuerpos sino el líquido cefalorraquídeo y tiene que brindarme con un Western blot. Y también dentro del estudio de líquido cefalorraquídeo voy a ver la eosinofilia. Y voy a solicitar de todas maneras una inmunoglobulina E, ¿dónde? En sangre.
Entonces eso me ayuda. Y luego podemos ver otras cosas que son ya la calcificación muscular y clínica, ¿no es cierto? Que eso también es parte. Y las lesiones neurológicas por imagenología. ¿Qué hay de la enfermedad de Parkinson? Generalmente todas las enfermedades generativas son mayores de 65 años. ¿Okay? Entonces es una de las cosas que puede, y hay mayores de 65 años generalmente donde aparece y hay causa de demencia. Y generalmente tiene que ver con situaciones genéticas también. O sea, el envejecimiento, factores genéticos y ambientales y alteración del cromosoma 4, ¿no? Y pues antecedentes familiares, eso nos hace sospechar, lógicamente, con toda la sintomatología de un Parkinson. Recuerden una de las cosas que también les he dicho, ¿no? Tiene que ver algo ambiental. Y este ambiental significa estos componentes, el agua de pozo, pesticidas, etcétera, en las plantas, etcétera, por el consumo también de ciertos componentes alcohólicos, ¿no? Esta es una de las cosas, pero el más frecuente por problema parkinsoniano es el trastorno vascular, lógicamente porque son adultos mayores de 65 años. Entonces va a haber vascular porque hay arteriosclerosis, una cosa muy frecuente. Entonces esto es lo más frecuente causa de un Parkinson. ¿Qué cosa voy a pedir en caso de ver Parkinson? Hay varias pruebas, ¿ya? Y como yo les he marcado ahí, ¿no es cierto? Hay las pruebas de ceruloplasmina, las proteínas unidas al cobre, pero en líquido cefalorraquídeo, es el cobre libre, que es el marcador sensible y específico para la enfermedad de Parkinson. ¿Okay? Luego el resto puede ser también el ácido úrico, etcétera. Y lógicamente tenemos que nosotros, de todas maneras, la tipificación genética, que es importante esto. Mayores, Parkinson familiar. Pero en líquido cefalorraquídeo tenemos que ver esto y también el ácido úrico. ¿Okay? Pero el marcador más sensible es el cobre, el líquido cefalorraquídeo, para la enfermedad de Parkinson. ¿Qué hay con la enfermedad de Alzheimer? Recuerdan ustedes que también esto puede igual a mayores de 65. Y acá puede ser primario también, como también la carga de otras cosas, ¿no? Y otras secundarias, la manera secundaria puede ser por hipopatrioidismo, problemas carenciales, debe ser por neurosífilis, enfermedad de Alzheimer también puede ser causa por el HIV o por cuadro de hipercalcemia, ¿no? Cuando hay también los depósitos también dentro del cerebro. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer nosotros? Lógicamente, no va a ser una biopsia, ¿no?, del cerebro. Entonces, tenemos que ver qué cosa puede haber en el líquido cefalorraquídeo y en la clínica, pues no en la clínica, saben ustedes qué hay. Y siempre debe pedirse que está relacionado, y eso no se olvide, el Alzheimer está relacionado al síndrome metabólico. Y tiene que ser glucosa, diabético, hipertenso, y tienes ahí los lípidos tan elevados. Entonces, el síndrome metabólico es uno de los factores de riesgo para un Alzheimer. ¿Y qué encontramos nosotros en el líquido cefalorraquídeo? Concentraciones de amiloide beta 42, el tau y el fosfatado. Ese es para el Alzheimer. ¿Qué hay con los accidentes cerebrovasculares? En este caso, la ACV, que es frecuente, ¿no? Por esa razón que tanto hemos hecho en práctica también este tipo de cosas, ¿no? Esas son las causas. Hay muchas causas: isquémica, embolismo, etcétera. Generalmente es la embolia, problemas aterosclerósicos, etcétera.
son los frecuentes causas de problemas cardiovasculares, etcétera, todo un sinnúmero de elementos, ¿no? Y siempre les he dicho que una de las cosas que hay que hacer es pedir casi todo, ¿no? Por no decir todo, porque tenemos que ver qué cosa es lo que está sucediendo con el paciente. Y esto lo vamos a revisar con esto. En este caso de líquidos, recuerden algo que ya hemos visto también en la práctica, en la ACV, el color. El color es importantísimo de un santo poco, cuando los hematíes son pocos, hasta un líquido cefalorraquídeo hemorrágico es importante. El aspecto generalmente ligeramente turbio, porque no debe haber elementos de gérmenes, ¿no? Si no sería otra cosa. No debe haber coágulo, y es también una de las cosas que siempre les he dicho. El coágulo hay cuando es traumatismo. O sea, cuando hacemos una cuestión traumática, recuerden, ahí sale el coágulo. Pero en este caso no debe haber coágulo. La glucosa puede bajar, y ustedes lo saben eso, porque hay componente celular. Pero generalmente también sube porque hay una reacción inflamatoria, pero no es mucho. Y el recuento celular es bajísimo para leucocitos, polimorfos, mononucleares. Lo que se va a ver es más hematíes, ¿ok? Y dentro de los hematíes, la presencia son de los ocitos. Esos son los hallazgos que van. Lógicamente, tinta china, el gran, tiene que ser negativo, si no sería otras cosas. Y esa es la forma como tenemos que diagnosticar nosotros lo que es en el líquido cefalorraquídeo un accidente cerebrovascular. Y lógicamente, tenemos que también cualquier alteración hemostática también tenemos que pedirle en sangre su hemograma, factores de coagulación, que es importante eso. Y el AGAS y el electrolito siempre se le hace porque hay un compromiso a nivel neurológico que puede comprometer también otras áreas, respiratoria, etcétera. Pero lo más importante es lo que les estoy comentando. ¿Qué con el TEC? Y acá hay dos cosas, ¿eh? Si el TEC es abierto o el TEC cerrado. Si hay un TEC abierto, por lo menos hay una continuidad, por lo menos no va a haber la hipertensión que está. Pero si es un TEC cerrado, se va a conformar como si fuera un tumor, y ese tumor va a significar hipertensión. Entonces la pregunta sería, ¿no es cierto? Estos son los hallazgos del líquido cefalorraquídeo. Entonces, si nosotros no nos prestamos atención de que esto se forma como tumor y así hipertensión, está contraindicado el líquido cefalorraquídeo en todas las hipertensiones endocranianas. ¿Ok? Entonces, eso tiene que estar claro para no cometer el error de decir, vamos a hacer un trabajo, vamos a hacer un examen, etcétera, etcétera. No hay, no es, no es lo conveniente, ¿no? Para realizar una punción lumbar para el estudio del líquido cefalorraquídeo en pacientes con hipertensión endocraniana, y eso lo vemos como tumores, lo que sea cáncer o recolecciones cerradas que están provocando pues ese problema, mayor gravedad. Entonces, ahora, si esto fuera abierto, definitivamente, generalmente estos pacientes son, y la mayoría son quirúrgicos, usted lo sabe. Si hay una situación hemática, hay extravasación, hay formación de esta sangre ahí coleccionada y no sale, hay que sacarla de todas maneras, ¿no? Pero si no es mucho, sabe que el médico comienza a evaluarlo, darle con sus medicamentos necesarios, espera que esto se reabsorba y punto. Pero si esto es un TEC expuesto, recuerden que hay otra complicación, que es una complicación de sepsis. Si es expuesto en la materia, estamos hablando de lo que significa el cerebro, ¿no? Hay rotura del cuero cabelludo y que de todas maneras hay que hacerle su cultivo, ¿ok? Si hay penetrancia de algo, igual hay que hacerle su cultivo. Y eso va a significar cultivo de esas zonas,
¿no es cierto?, expuestas, inclusive, ¿no?, la solicitud probable, en este caso, también en los elementos, lo que está hablando aquí. Hay que hacer el sonograma, hay que hacerle todo esto, prueba de coagulación, glucosa, etcétera, como preventivo, ¿no? Pero si esto no hay necesidad, porque no hay respuesta, solamente es una herida muy superficial, no hay problema. Pero si hay una cuestión, es una situación quirúrgica. Y como cuestión quirúrgica tienen que estar toditas los elementos del laboratorio, todo. Cuando es una situación quirúrgica en estos casos. No es que solamente haya pues rotura de, ¿no?, una herida en cuero cabelludo que hay que cortarlo, eso no hay ningún problema. Pero si hay una situación de TEC expuesto, es otra cosa. Hay rotura a nivel craneal, etcétera, eso necesariamente tiene que ser cirugía. Entonces hay que pedirle como si fuera un paciente quirúrgico, todas las pruebas. ¿Qué es con la esclerosis? La esclerosis múltiple, que también es una de las patologías que definitivamente atenó. ¿Cuál es el riesgo de una esclerosis? El factor de riesgo que se tiene en la literatura es la presencia de, ya ha tenido HTLV1, ¿no es cierto? Este es un primo hermano del SIDA, HTLV1. Es un virus linfotrófico humano, HTLV1. Ese es el riesgo de padecer este tipo de problemas. ¿Y qué hay con el líquido? Lo importante, igual, cristal de roca, glucosa es normal, hematíes puede haber, ¿ok? Pero ¿qué cosa es lo que nos interesa a nosotros? Va a haber mononucleares, linfocitosis, tanto en suero como también en líquido, y lo que se va a hacer en este caso para el diagnóstico de esta patología, porque se está sospechando, hay debilidad muscular, todas esas cosas, ¿no es cierto? Una sintomatología propiamente muscular, etcétera. Es el hallazgo de las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. Eso es diagnóstico. Luego el resto podemos ya conocerlo, ¿no?, etcétera. Y ahí se dan cuenta, el leucocito puede estar normal o ligeramente. Pero el hallazgo es tanto las mononucleares como las bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo. Por último, creo que es esto, nuevamente. Es una de las patologías también, yo realmente pensé que no era tan frecuente, pero sin embargo hay datos del INE que sí. Tanto como les he dicho, los tumores cerebrales, como cualquier patología cerrada a nivel que se comporte como un tumor de hipertensión intracraneal, no líquido cefalorraquídeo. En esto tampoco se hace. No se debe hacer el líquido cefalorraquídeo acá, pero sí se puede pedir pruebas. Lógicamente, imagenología va a ayudar, ¿no es cierto? El líquido cefalorraquídeo está contraindicado en hipertensión. Y tenemos que ver algunos marcadores que ya, por lo menos en una parte ya lo tenemos de conocimiento. Aparte, la prueba basal, porque recuerden, un tumor cerebral hay que sacarlo. Entonces hay que hacer situaciones quirúrgicas. Entonces tienen que haber todas las pruebas. Entonces hacemos todas las pruebas prequirúrgicas. Glucosa, urea, creatinina, examen de orina, urea, creatinina, todas esas cosas tienen que pedir. Y se pide con frecuencia estos tipos de... También hay otros, ¿no? Pero esto se pide con frecuencia, algo fetoproteína, el CA. ¿Por qué? Porque puede ser inclusive hasta por metástasis, ¿cierto? Puede ser por otras cosas, también no solamente. Puede ser otra metástasis. ¿Okay? Pero importante es definitivamente saber que no se debe hacer un líquido cefalorraquídeo. Y esta es la distrofia igual, generalmente son en niños, ¿no?
Eso tiene que ver también con una alteración de tipo genética, la distrofina, es la que hace soportar, ¿no?, todas las fibras musculares. Y esto podemos pedirle todo lo que significa el manejo de tipo muscular, ¿no? Pruebas basales hay que pedirle de todas maneras porque son niños. SAT, por ejemplo, aldolasa, mioglobina, que son musculares. Puede pedirse Western blot porque si estamos pensando en alguna alteración de tipo viral, PCR, pero lo mandatorio es la genética. O sea, y es el estudio genético a través de pruebas de celulosa y electroforesis, que nos va a indicar que hay un compromiso, ¿no?, de la distrofina. Entonces, entre todas las cosas del laboratorio que vamos a pedir por cuestiones de músculo, el diagnóstico definitivo de esta patología nos da el manejo de este tipo, ¿no? Hacer una corrida electroforética para hallar que hay una patología en la ausencia de la distrofina. Ese es un examen genético para el diagnóstico. Y esto ya lo conocen ustedes más que yo. Hay cuadros meningios, etcétera. Y lo que sí hay que, siempre les he dicho, hay que reconocer la frecuencia, ¿no? En los pequeños, generalmente hay que ver la frecuencia. Generalmente son estos: hemófilo, influenza, viral puede haber, y también, acá también la Escherichia coli, que también se ha juntado. Y esto para un poco repasar, que también en las prácticas también a veces se confunden. Ahí te das cuenta, sangre. Entonces el color, no vuelvan a confundirse, por si acaso, ¿no?, porque eso está dentro de las tablas, ¿no? Cristal de roca, hemorrágico, es ACV. Cristal de roca significa que es como agua, es transparente. ¿Okay? No puede haber cristal de roca en algo turbio. Tanto crómico es cuando hay una ligera cosa amarillenta, ¿no? Una cosa ligera. Y generalmente cuando se centrifuga, también esto, acá hay un botón y se queda un poquito ahí medio amarillento, es anticrómico. También puede haber bilirrubina, etc. En el aspecto también es otra de las cosas que también puede haber dificultades a veces. En el transparente cuando se ve de frente. O puede ser también límpido, ¿no? No hay nada, no hay rastros de nada. Opalescente, a veces aparece no solo en la encefalitis, no solamente, sino también en la tuberculosis. Es como si fuera una nata, así de largo, opalescente. Turbio puede también estar la tuberculosis, como la bacteria, definitivamente sí, es lo que más hay. Tuberculosis a veces sucede. Puede ser opalescente también como turbio. Esto de acá no lo vemos y sin embargo estamos a colocar ahí, ¿no? Y el hecho, cuando hay presencia de coágulos, esto generalmente es de tipo traumático. O cuando hay un exceso después de proteínas porque hay una patología no hiperviscosa, ¿no?, en términos, pero generalmente se da por presión traumática. En la bioquímica, lo importante también, vean que es algunos dicen que entre 50 y 70% del plasma, ¿no es cierto? Entonces eso es importante, si baja o sube. Y generalmente las hipoglucorragias que siempre mencionamos acá, bacteriana, tuberculosis, hemorragia suranoidea, y el caso también tumor, porque hay células, hay una respuesta. Las proteínas también va a significar que van a aumentar en la mayoría de los casos, salvo que sea un ACV. Bueno.
El lactato también es importante, sobre todo cuando aumenta, ¿no? Bacteriano, tumor, infarto cerebral, edema, hemorragia subaracnoidea. Va a aumentarle. La deshidrogenasa, que es poco lo que se hace, pero hay excepciones, también aumentan la meningitis y el infarto y tumores. Les recuento que también, fíjense siempre en esta cantidad, siempre es de 5 a menos células es lo normal. En pleocitosis estamos hablando de aumento celular. Y estas son características diría que el 99.9%. Aquí está. Polimorfos nucleares, meningitis bacteriana, infarto, hemorragia, tumores. Mononucleares, linfocitos y monocitos, en cuadros virósicos, tuberculosis, neurosífilis, listeria, degenerativos. Y cuadros también micóticos, también se observa en esto. Y puede observarse inclusive hasta eosinofilia, como he puesto acá, cuando hay compromete parásitos, fúngicos o también alérgicos. Se pueden hallar eso. Y eso ya son los gérmenes que ustedes con frecuencia lo han visto. ¿Okay? Solamente un dato. También se puede hacer, si tenemos un caso de neurosífilis, en este caso en meningia, se puede realizar el BDR cefalorraquídeo. Y esto, como es coagulación, no es problema, ¿no? Porque si encontramos que coagula 1, 2 cruces, 3 cruces y es positivo, es una neurosífilis. Bueno, lógicamente estamos viendo también a nivel de sus antecedentes, ¿no? Pero esta es una cosa que se realiza y se le hacía a veces a los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la madre era portante, ¿no? Y eso es todo, en términos de acá. Ok. ¿Qué con las enfermedades autoinmunes? Así para una repaso, no termino. Recuerde que puede ser específica para ciertos órganos o sistémicos. Esa es una de las cosas. Y no hay un límite para eso. Generalmente puede haber específico y multiorgánico y se mezclan las cosas, ¿no? Por eso uno tiene que ver la cuestión clínica muchas veces. ¿Qué con síndrome de Guillain-Barré? Es un infiltrado mononuclear inflamatorio, hay una sintomatología, generalmente de tipo axonal, y muchas veces empieza la manera periférica, pero ¿qué nos ayuda a nosotros? Hay antecedentes, factores, infecciones. Y acá cualquier tipo de factor puede significar, acá vemos el citomegalovirus, el campylobacter, ¿no es cierto? Acá está, vacunación, también el uso de drogas, generalmente de tipo endovenosa, y miren, hasta anestesias o alguna enfermedad también de tipo de Hodgkin, ¿no? O sea, hay un antecedente previo a esta patología del Guillain-Barré.
Ahí está la clínica, pero ¿qué nos interesa a nosotros? Una cosa bien sencilla acá. Dentro de toda la clínica, aparte también el examen electrofisiológico, ¿no? Tenemos nosotros una cosa bien sencilla acá, el líquido cefalorraquídeo. Es la disociación albúmina citológica. O sea, las proteínas se elevan, los leucocitos con la justa, ¿no? Hasta puede permanecer con 5. Entonces no hay una respuesta, solamente la que responde activamente es la proteína. Por eso se le llama disociación albúmina citológica. Y como mencionaba, puede haber, o sea, tratar de agregarse otros factores de riesgo, ¿no? Aparte Campylobacter, aparte del citomegalovirus, puede ser también, hay que hacer esto porque el botulismo se parece mucho en términos del HIV, también hay que hacerle, y neuropatía, miastemia, que esto ya tiene que ver con otras cosas, parte tóxica, pero esto de acá, el líquido cefalorraquídeo es importante. Y lógicamente esto de acá va a significar cuando haya mayor compromiso. De todas maneras se hace un hemograma, a los pacientes se le hace siempre su basal en términos. Esto de acá va a significar cuando ya tomen, ¿no?, la parte tórax. Lógicamente hay otro compromiso también. Pero ¿qué es el hallazgo en laboratorio para con todas los líquidos cefalorraquídeo, disociación albúmina citológica, y luego descarte alguna otra patología de tipo también tóxica o bacteriana? ¿Qué es con la psoriasis? Es múltiple. Ustedes ya saben que tiene que ver también factores traumáticos, infecciones, etcétera, fármacos y cualquier otros elementos. Y una de las cosas, un factor bastante frecuente es la diabetes. Este ya es lo que hay, todas las patologías, etcétera. Ahora, ¿qué con esto? De todas maneras, la si no, a veces no se marca en todo el cuerpo, a veces solamente en ciertas partes, ¿no? A veces hay solamente los antebrazos, etcétera, y luego puede aparecer. Entonces, de todas maneras hay que descartar alguna patología de tipo alérgica y candidiasis. Generalmente eso hacen los niños, ¿no? Pero ¿qué debo hacer para ya hacer la situación esta del laboratorio? ¿Qué tiene que ver con el problema inmunológico? Porque puede darse artritis psoriásica. Entonces tenemos que también determinar si esto es por eso o es por una artritis reumatoidea propiamente dicha. Entonces, ¿qué se hace? Raspado de piel, se puede hacer biopsia de piel también. Hay que descartar que no sea micosis, y esto generalmente en los niños se ve. Pitiriasis versicolor, porque también sucede que hay unas manchas ahí, etcétera. Hay que hacer un gran directo para que descartar que sea una cuestión bacteriana. De todas maneras, un hemograma para determinar que no haya algún compromiso inmunológico o hay una leucocitosis, etcétera, que puede significar otras cosas. Glucosa, porque hemos dicho de que el factor frecuente es la diabetes. El factor reumatoideo va a haber, sí, en estos casos puede haber factor reumatoideo positivo, PCR positivo, puede haberlo también, esto cuando hay compromiso articular. ¿Y en qué caso más se da en esto? Pacientes con HIV. Y de todas maneras hay que hacer su inmunoglobulina E para descartar que no sea un cuadro alérgico. Y alguna vez va a meritar también hacer el cultivo de estos tejidos, porque puede ser también hongos. Esa es la razón. Pero ya hay la clínica, hay el antecedente, a veces estacional, el antecedente familiar también podemos decir, y no hay mayor compromiso que eso, pues no tengo por qué pedirle estas pruebas. Pero si hay compromiso articular, sí les pido estas pruebas y hago el descarte de los.
que no sea un problema alérgico, que no sea un problema micótico, que no sea un problema de algún germen por ahí, que no sea diabético, entonces yo le tengo que pedir todo eso. Entonces esto nos ayuda a nosotros a entrar a ese diagnóstico tipo laboratorio. En la enfermedad celíaca, una de las cosas que es, aparte que hay, ¿no es cierto?, baja de peso, diarrea frecuente, y generalmente está contenida en lo que significa el comer cierto tipo de alimentos de gluten. ¿Qué cosas le tengo que pedir aparte? Algunos dicen, vamos a hacer la biopsia de colon, ¿no?, para ver que ahí hay una alteración en la solución. Está bien, todo eso se puede hacer, eso no se niega, pero yo tengo que pedirle para determinar ya definitivamente es esto, anticuerpo antitransglutaminasa, sensible y específico. Este para determinar la enfermedad celíaca. O puedo pedirle también, pero este es lo sensible, y otra alternativa que puede sumar es anticuerpo contra peptidogliadina. Esto es lo que es este componente que hay en el gluten. Entonces parece que hay una respuesta. Pero el diagnóstico específico y sensible es esto. ¿Ok? El antiglutaminasa del tejido inmunoglobulina A. Así se pide. En la artritis reumatoidea hay muchas cosas, ¿no es cierto? Ya ustedes saben, hay enfermedad crónica, prevalencia, afecta más a mujeres, etcétera, discapacidad, etcétera, tantas cosas. Eso no se niega, eso hay que saberlo. Hay también diagnósticos, que es diferenciales, ¿no? Y hay criterios. Los mayores criterios para un diagnóstico, ¿no?, para diagnóstico siempre va a significar el factor reumatoideo positivo y la citrulina positiva. Aparte de las articulaciones, rigidez, todas esas cosas. Pero hablando del laboratorio, estoy hablando de esto. Factor reumatoideo, no puede faltar ninguno de los dos ahorita. Es una llegada. ¿Okay? Y para ver la situación inflamatoria propiamente dicha de esto, articulación aguda, etcétera, se pide estas dos cosas. Generalmente mayor el PCR, ¿no? Pero ahí a veces el reumatólogo pide BCG, que es más sencillo, más simple, etcétera, inmediato, se puede decir en términos también. Entonces, estas dos pruebas no pueden faltar, pero estas pruebas de acá son para ver el seguimiento, ¿no?, el tratamiento. Entonces, esta es una valoración del tratamiento de la paciente con artritis reumatoidea. Y acá vemos solamente algunas cosas, ¿no? Y ustedes ya saben, el 90%. Ahora, ¿puede haber un ANA? También puede haber un ANA. Ahora, ¿cuál es el riesgo de tener una vasculitis? Y esto significa hacer una artritis reumatoidea extraarticular. Generalmente va a significar la potencia de la citrulina, alto de proteína C reactiva, la presencia del ANA, etcétera, y altos niveles también del factor reumatoideo. O sea, todo eso, cualquiera de esos que esté alto o persistan en el tiempo, a pesar del tratamiento, eso está llevando al riesgo de una vasculitis. Y hablar de vasculitis, estamos hablando de alta mortalidad. Eso es lo que se está hablando. ¿Qué hay con el ES? Ustedes ya lo conocen, pero más apenas ven una foto ya saben lo que es. Pero hay una cosa interesante acá, ¿no? La triada. Ustedes ya han hecho una película así que no se pueden olvidar. La triada. Antidena. Estas dos pruebas son importantísimas. Algunos mencionan también estas. Pero estas dos pruebas no pueden faltar.
anti-DNA o ADN de doble cadena, que algunos dicen. Por lo menos podemos decir DC, doble cadena y anticuerpos antinucleares. Son dos pruebas importantísimas. Se puede agregar el SM y una prueba, si no tuviéramos nosotros estas pruebas que son inmunológicas, pediríamos una célula CLE. Si no tuviéramos. ¿Ok? Esta es una prueba también, no diría sensible, pero sí, si es positividad, casi el 60% nos ayuda. Pero acá está la leucopenia. ¿Ok? Y hay una cosa que no se olviden de esto. Va a dar siempre un BDRL falso. ¿Ok? Positivo. O sea, hacen la prueba de suero a este paciente, BDRL y sale positivo. Uy, tiene sífilis, no tiene sífilis. Sino que este LEDS lo que hace es falsificar la reacción. Entonces provoca un BDRL falso positivo, pero no tiene sífilis la paciente. Y hay algunas cosas que ustedes están viendo acá, ¿no? Hipergama, hipoglucemia, etcétera, creogurina. Pero lo importante son estas pruebas y esto de acá, ¿no es cierto? Que son la triada, definitivamente, y esto de acá también que es importante. Bueno, si hay un compromiso, pues, a nivel es otra cosa, ¿no? También va a haber eso. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un compromiso también? Porque el lupus también a veces si hay presentación de tipo familiar. Entonces el lupus neonatal necesariamente tiene que estar diagnosticado con un antirrojo. ¿Ok? Usted tiene manifestaciones cutáneas y cardíacas, pero el antirrojo es lo que va a ayudar a decir es lupus neonatal. Esos son los patrones que usted puede entenderlo con tranquilidad. Fosfolípidos. Y estos fosfolipídicos que definitivamente tienen que ver con eventos trombóticos, frecuentemente en el embarazo, y hay la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos que son importantes en esto, pero estos dos, embarazo y problema trombótico, tienen que darse. Y tenemos acá nosotros la detección de los anticuerpos. ¿Okay? Y ahí nuevamente lo estoy mencionando, la importancia que tiene para el diagnóstico de este síndrome. El Sjögren es un problema, porque se parece a todo, y a veces están en la mitad, ¿no? A veces en la larga va a convertirse muchas veces en... Lo más importante es que es el síndrome seco. ¿Cierto? Boca y ojo. Eso es lo particular de esta patología. Y vemos nosotros. ¿Qué cosa es lo que va a ayudar poco? El laboratorio. Va a haber, de todas maneras, esto en 50% de casos. Va a haber elevaciones discretas de creatina fosfoquinasa. Vamos a tener hasta a veces un ANA, ¿no es cierto? Vamos a tener también, porque es un problema de tipo inmunológico, y cuando hay afectación articular propiamente, o sea, aquí, o puede haber un vasculitis, vamos a encontrar dos cosas. Para este Sjögren podemos pedir un anti-RO o un anti-LA. ¿Ok? Si tenemos la velocidad, tenemos PCR, que esto para todos va a ser, tenemos la sintomatología seca, tenemos un ANA,
Pero esto es lo importante, ¿no? Pedir anti-RO. Así miren, anticuerpo, anti-RO y anti-LA. ¿Ok? Anticuerpo, anti-LA, y eso es lo que tienen que pedir. Suficiente con que digan anti-RO y anti-LA. ¿Ok? Eso es lo importante para este tipo de patología que es el fenómeno de shock. ¿Bien está? ¿Ok? Yo había estado resumiendo las otras, pero no sé qué ha pasado. He tenido que volver a lo de antes. A ver qué nos falta. Ah, respiratorio. Vamos a apurarnos un poco, porque si no nos quedamos mañana. Vamos a ver. ¿Qué hay con la enfermedad respiratoria? Acá quizás hay más cosas conocidas, ¿no? Recuerden que siempre, acá les di solamente para que vieran que todas las enfermedades respiratorias, tanto alta, faringe, todo empiezan con esto. Y acá están todas las conocidas, ¿no es cierto? Y todas han una respuesta interleuquina, todas dichas. Cuando hay un cuadro de este tipo, que va a empezar siempre como un cuadro de tipo viral, recuerden ustedes eso, o alergia, no puede faltar ninguna de estas pruebas. Hemograma, porque recuerden que cuando hay una condición frecuente y son niños, siempre se va a sospechar que hay una baja hay una anemia, de problemas de fierro. Y eso sucede frecuentemente. Hay que hacer el hisopado nasal, o sea, significa hacer un... ¿Y qué se hace en este caso cuando hay una complicación de este caso la sinusitis? Hay que hacerle cultivo de la excreción nasal y en el frotis que le vamos a hacer, porque siempre hacemos un examen directo, es también determinar si hay ahí eosinófilos presentes. Lógicamente también vamos a ver eso en el hemograma, pero acá es en el cultivo nasal, siempre dejamos una lámina para hacer un frotis, lo coloreamos y vemos la presencia de eosinofilia, que podemos decir que es un problema de tipo alérgico, ¿ok? También se utiliza. Hay un examen directo, siempre hay que hacerse, porque hay un compromiso también alérgico con el medio ambiente, lo saca. A estos pacientes se hacen una urbina E y la imagenología que siempre se hace a todos los pacientes. Ahora, pues uno dice, ¿por qué hago ótico? ¿No? Por una sencilla razón, el ótico y la faringe están muy agregadas, y esto ya es por situación. Igual acá, el hemograma, porque generalmente estos muy frecuentes son en los niños, hay otitis, hay problemas después, problemas faringeos, faringe, otitis, y hay que hacerle esto de todas maneras a esos niños, ¿no? Su glucosa, hay una gran predilección también para repetir los cuadros. Como esos niños generalmente están bajos de algún proteína nutricional, se le hace inmunoglobulina E para descartar la parte alérgica. El cultivo
óptico, ¿no? Y el cultivo óptico es poder encontrar cualquier tipo de germen. Siempre tiene que hacer porque esto ya es bacteriano y generalmente hay una complicación. Solamente en caso de los adultos, las pseudomonas generalmente son del conducto aditivo externo. No es intermedio, pero es frecuentísimo en adultos una pseudomona. Y igual, tiene que verse que también no sea por producto de alergias, cuestiones virales que empiezan, y hay un sinnúmero de patologías, luego se contamina, etcétera. Entonces, igual que esto de adenoides, ¿qué cosas se tiene que hacer? Creo que está acá, no está, me parece que no lo he visto. Arriba creo que está. Ah, ya. ¿Qué se tiene que hacer con todo esto? Siempre su hemograma. Si es que en caso las patologías sean reiterativas y el médico piensa hay que hacerle su a ver, unas pruebas también para diagnosticar a un virus, pero generalmente no se hace. El médico generalmente no hace, ya sabe que el procedimiento es así. Cultivo, sí. Reitero la faringe, reitero la amígdala, reitero la adenoide, hay que hacer el cultivo bacteriano. Siempre se le hace un examen directo, de todas maneras, y siempre se le va a hacer una prueba de aglutinación porque puede significar estreptococo beta hemolítico, grupo A, y siempre se tiene que hacer esto porque generalmente si se repite todo es porque hay algún compromiso de tipo nutricional. Acá lo interesante, aparte de todo lo que se va a hacer, haga, etcétera, lo mismo, recordar que la mayor frecuencia de esta patología diagnosticar es el Haemophilus influenza tipo B. Es el germen frecuente para esta patología. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que ver. Acá igual, empieza por una cuestión viral, ¿no es cierto? El CRUP, y luego se compromete con otro tipo de gérmenes. Y esto es lo que tiene que hacerte para los dos. Hemograma, realmente son niños. Pues. El AGA porque va a haber problemas respiratorios, una epilotitis y un CRUP, que también haya situación respiratoria, hay que hacer, el médico le aplica a ver cómo anda. Una ELISA, definitivamente, si hay otro tipo de germen, ¿no? A veces ciertos gérmenes no son tipificados como bacterianos, sino también viral. Se puede hacer algún estudio viral de alguna de estas patologías. Y cultivos bacterianos, en caso de Haemophilus influenza, y también igual hacerle esto porque puede haber un compromiso y que se pueda repetir y sea un compromiso alérgico. Entonces hay que hacerle de todas maneras. ¿Qué hay con la bronquitis? Sea aguda o sea crónica, y si es crónica ya tenemos que ver que sea pues por un EPOC, ¿no? Una obstrucción. Y en aguda generalmente también puede empezar con un problema viral, un resfriado, como todo lo que hemos visto, y luego se compromete con gérmenes, o sea, bacterianos. Esa es la típica. Pero ya cuando esto es repetitivo, esto se vuelve crónico, y tienes un antecedente, un factor primordial que es el fumador, estamos hablando de un EPOC. ¿Qué debo pedir? Okay. En caso del EPOC, aparte del hemograma, la glucosa, porque siempre hay un antecedente, urea creatinina, lógico, cultivo de esputo también, el AG y el electrolito, porque va a haber compromiso respiratorio ya, es un componente alérgico, y esto, el alfa-1 antitripsina. Generalmente puede haber un compromiso no solamente pulmonar, sino también de otro órgano, entonces se le pide. Toxicología, porque debe también en estos cuadros, paciente que puede estar trabajando en un área altamente contaminada, es decir, que se retire, ¿no es cierto? Que se vaya a otra área dentro del trabajo. Esto también es parte de la parte ambiental, ¿no? Y que va a comprometerlo también en su problema de EPOC al paciente.
y rayos X que siempre se le va a pedir a todos los pacientes con problemas respiratorios. ¿Qué hay con la bronquiolitis del lactante? El virus sincitial respiratorio, que es el responsable, y el que da el tipo A1 a cada año, el otro cada 2 años, y generalmente son en niños, ¿ok? Son en niños, vamos a ver la edad, menores de 2 años, que afecta los bronquiolos pequeños, ¿ok? Menores de 2 años, y siempre aparece este tipo de caballero, se puede decir. Aquí en este caso, igual se va a pedir su hemograma, acá porque por compromiso es realmente netamente pulmonar, haga su PCR porque hay reactante de fase aguda, procalcitonina porque puede encadenarse también a un compromiso séptico, un hemocultivo también se le pide para descartar que no sea compromiso bacteriano. Un examen de orina igual se le pide porque puede haber iniciado también el cuadro, y acá está el hemocultivo, y descartando todas las posibilidades, mi serología al virus sincitial respiratorio, eso sí lo pide. El médico lo tiene que pedir por la sospecha de una bronquiolitis en niños menores de 2 años donde hay compromiso respiratorio. El lama, ustedes ya saben, hay un componente alérgico, un componente medioambiental, y acá se le pide de todo. Hemograma, glucosa, calcio, perfil hepático, urea, creatinina, hay compromiso también acá de esta zona. Ahí también tiene que verse esto, porque hay complemento, porque hay activación también, y hay lesiones también a nivel respiratorio. Eosinofilia se le puede pedir en el examen de esputo, en el examen nasal, en el examen conjuntival también, y lógicamente se va a ver eso también en el hemograma en sangre. Pruebas de alergenos se tienen que hacer de todas maneras, eso le hace, y esto porque hay un compromiso de tipo respiratorio. El inmunoglobulina E es importantísimo. Algunas veces se hace así, aunque es poquito difícil, pero engorroso, ¿no? Total nada más en sangre o específica. O sea, quiere decir, con cada alergeno que le dan, se le pide inmunoglobulina hasta determinar que sea esa la respuesta. Pero la mayoría de casos se le pide solamente inmunoglobulina E total. ¿Okay? El caso de la neumonía, ustedes ya conocen esto, tanto intrahospitalaria como también de la comunidad, se puede decir nosotros, ¿no? Y ahí la misma es con ingreso o no ingreso, casi las mismas patologías se dan. Aquí definitivamente hay toda una sintomatología que ustedes conocen. Puede haber dos extremos, ¿no? Una neumonía con un hemograma leucopénico o leucocitosis. Siempre se debe pedir la glucosa, creatinina también igual, porque hay compromiso también de otro nivel. Hay electrolitos fijo para esto, hay que hacer el examen de esputo, hay que estudiar el derrame pleural, que ustedes han hecho ya un trabajito. El hemocultivo de todas maneras es porque hay que ver la bacteremia que ha ocasionado también ese problema, y la serología para dos cosas. Porque el estudio y el cultivo y el derrame pleural, pero a veces la serología no es para cultivar, sino se hace, no es la frecuencia de cultivo de esto, entonces se le hace serología. Otro análisis para estos dos personajes también, que son parte también del cuadro neumónico, aparte del neumococo, aparte de otro tipo de... Es importante esto, en este caso. Lógicamente que tiene que haber derrame. Acá no voy a mencionarlo porque esto va a haber una clase especial, pero también hay ese virus conocido. Es tremendo, ¿eh? De verdad. Ahorita que he estado revisando más cosas todavía. ¿Qué hay con la tuberculosis?
Ustedes ya han hecho esto, les mandé a hacer un trabajo acerca del derrame, de que deben de conocerlo ya, ¿no? Ya te lo dije. Y esto es lo que sí se tiene que agregar. Hemograma, velocidad, BK en esputo, para ver el VAR, ¿no es cierto? Bacilocol resistente, cultivo de esputo, para ver. Ahora se está haciendo biología molecular para diagnosticar también cultivos del derrame, el cultivo de derrame pleural, hay que hacer el test de ADA. Si no hay acá, hay que ver si hay compromiso a otro nivel, puede ser en orina. En el derrame pleural también podemos hacer el estudio, ¿no? O sea, toda parte de acá. De acá también hay que observar raquídeo, igual, porque hay compromiso también que puede irse a otro sitio. Y cualquier beca también extrapulmonar que también se da en los tejidos. Pero nos interesa respiratorio, es todo lo nivel de arriba. ¿Y qué hay con el cáncer? Acá definitivamente podemos hacer dos cosas nosotros. A veces se hace, si es pulmonar, hacemos a veces el examen de lavado, ¿no es cierto?, por filoscopio, o esputo, o pruebas. ¿Qué pruebas? Parte de imagenología, hemograma fetal, todo esto de acá es vital, examen de esputo, citología de esputo, por si acaso es, acá se hace un papanicolado del esputo. Si hay derrame pleural, hay que hacer el estudio también de tejidos neoplásicos, ¿no? A través del broncoscopio también nos da el líquido y hay que estudiar la citología también de ese lavado, ¿no?, por broncoscopio, pedir SEA, y acá no sé, una cosa es interesante, ¿no? Y todos los marcadores, ¿no? Todos los marcadores pulmonares. El SEA tiene que pedirse más los marcadores, porque ni yo me acuerdo tampoco, tendría que ser TPA, TPS, NS, etcétera. No es la frecuencia de nosotros. Nosotros llegamos a toda esta parte de acá nomás. Y el SEA, ¿no?, que es importantísimo. Pero eso es lo que tenemos que hacer. En este caso, sea por. O sea, a través del esputo podemos hacer, sí, citología de esputo. ¿Okay? A través de una broncoscopía, luego de un lavado que le hacen, sí, porque el líquido da y le podemos hacer una citología de esputo o el cultivo también igual. El SEA sí le puedo hacer, sí, le puedo hacer, y los marcadores para cáncer pulmonar. Punto. Y por último es la parte de toxicología. Pues, como se les ha reiterado siempre a ustedes en la práctica, ya han estudiado por lo menos la parte inmune y han estudiado también ya han estudiado la parte de los líquidos líquidos de barraquillo y también el derrame pleural. Eso no está de más. Y por último es esto. Con eso ya ustedes tienen todas las manos para poder explayar las cosas, porque es importante conocer. Como le digo, son tratando de hacer lo básico dentro del manejo de las solicitudes de análisis. A veces no hay que pedir cosas extrañas, ¿no? Si ustedes piden, por ejemplo, en la mayoría de casos, un hemograma, y como hemos estado insistiendo mucho en poder, que ustedes puedan interpretarlo por la edad, el sexo, el tipo, y nosotros podemos ya asumir cierto tipo de patologías también. Viendo la actividad clínica, usted tiene ya un diagnóstico, pero en la mayoría del porcentaje de los casos se puede decir en términos. Así que eso ya no habría dificultad para ustedes ni para el paciente. Bueno, ¿qué con esto? Acá quizás hay multitud de situaciones que no es frecuente, ¿no? No es frecuente manejarlo.
externo. Hay laboratorios de salud pública que manejan todo este tipo de... Bueno, acá tienen ustedes una de las frecuentes, ¿no? El paracetamol, acetaminofén. O sea, muy bien, o sea, siempre hay factores de riesgo, ¿no? Etcétera, todo un sinnúmero de cosas que hay. Generalmente puede ser utilizado para suicidio, hay sobredosis, etcétera, 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 etcétera. ¿No? Y hay una intoxicación, ¿no es cierto? Esto es solamente la fisiopatología. Estas son las bases de intoxicación. ¿Qué debo pedir yo cuando, por ejemplo, ¿no? Hay aforesis, náusea, vómito, cuando ya dice hay daño hepático, ¿no? Hay bilirrubinemia, ahí veo que hay problemas de tipo encefálico, hay hipoglicemia, etcétera, todo esto. Y todo eso significa que yo debo pedir su hemograma, etcétera, si hay problemas respiratorios, su AGA, todo eso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que me hace? Acá como veo, pruebas hepáticas, porque el daño mayor de este medicamento es hepático. Pruebas hepáticas. Tiene que haber, después hemograma. Hay electrolitos porque hay problemas respiratorios. Cuando la prueba sale, porque también por la orina se va a eliminar. Recuerden eso. Entonces, pero ¿qué es lo que el daño hace? Al hígado y al riñón, generalmente. Realmente es más al hígado y hay compromiso. ¿Qué debo pedirle? Determinación en orina de 2 horas, ¿no es cierto? Mayor de 2 horas. Y también a nivel plasmático, ¿de qué? Del paracetamol. Ese es el diagnóstico. Aparte de todo esto, el diagnóstico es detectar el paracetamol en sangre y en orina. En orina mayor de 2 horas, por si acaso. El ácido acetilsalicílico también, que es uno de los que se maneja con bastante, ¿no? ¿Qué cosa hay? Si se dan cuenta acá, mayormente son respiratorio, metabólico, etcétera. Va a haber edema pulmonar, respiratorio, ¿okay? Problemas de convulsiones, hay hemorragia, hipoglicemia, problema renal. ¿Se dan cuenta? La mayoría son pulmón, renal. El otro sería hepático, renal. Este es pulmón, riñón y problema también de hipoglicemia, lógicamente los dos. ¿Qué cosa pido? Porque yo quiero hacer el diagnóstico. ¿Hay pruebas de diagnóstico que confirman? Sí. Pedir el componente del medicamento, de muestra obtenida post ingesta, repetir cada 6 horas con por ahí. O sea, ¿qué cosa es? En sangre pedirle el ácido acetilsalicílico. Acá están los componentes. Eso es lo que tengo que pedir. Entonces, aparte del problema respiratorio, renal, que generalmente se da, aparte de todas las pruebas que puedo pedir acá, como reacción de cloruro férrico, pues eso, hay electrolitos, el diagnóstico lo da la salicilemia. Yo le tengo que pedir hemograma, lógicamente. Urea creatinina porque hay compromiso renal, ojalá. Glucosa, se da cuenta porque hay hipoglicemia. Y el examen de orina me va a dar si realmente hay un daño renal. Hay electrolitos porque hay problemas respiratorios. Acá, de todas maneras, porque acá se metabolizan todos los medicamentos. Si esto está mal, sube, entonces no hay problema de salicilemia, sino hay problema hepático. El tébano porque produce hemorragia. Y el diagnóstico de la intoxicación es salicilemia, o sea, el hallazgo de ácido acetilsalicílico en orina. No, en sangre. Principalmente es sangre, por eso dice salicilemia. ¿Ok? Salicilemia. Significa el hallazgo en sangre. Aparte de lo que han visto ustedes, que también son AINES, hay otros, ¿no es cierto? Hay una variedad tremenda que nosotros manejamos, el ibuprofeno, que también. Ahora, igual, puede haber intoxicación en las primeras horas, etcétera. Hay sin número de elementos, siempre va a ser a nivel renal, ¿no? Etcétera.
Esto todavía está en veremos, se menciona, pero todavía no hay una cosa definitiva, pero de todas maneras hay que tener cuidado. Puede haber esto, problemas digestivos, ¿no es cierto? Tinitis, hipotensión radical, problemas, ¿se da cuenta? Renal también, hepático también, y problema cardiovascular también, etcétera. ¿Qué debo pedir entonces? Hemograma fijo, electrolito respiratorio, CK de todas maneras, porque hay otros compromisos también de tipo, pues, acá no es cuestión de manejo de troponina ni esas cosas, ¿no? Urea creatinina tenemos que renal, perfil hepático porque también afecta al problema hepático, y si afecta también puede haber sangrado, etcétera. ¿Qué cosa es lo que debe diagnosticar de la intoxicación de ibuprofeno? Sangre. La identificación del ibuprofeno en sangre. Ese es el diagnóstico. El resto son laboratorios por las alteraciones, pero el diagnóstico es ibuprofeno en sangre. Y acá está la drogodependencia, ¿no? Acá hay un sinnúmero de situaciones ya que legal sí hay, ilegal no, etcétera. Y viene el alcohol, ¿no es cierto? Es una de las cosas que es frecuente en nuestro medio. Estas son las dosis tóxicas. ¿Ok? Okay. Vemos entonces acá lo que ya es frecuente. ¿Qué cosa es lo que tenemos que diagnosticar acá? También los niveles de etanol en sangre. Acá ustedes pueden tener esto, pero vamos a especificar que la situación tóxica, vamos a poner acá 400 900, acá en esta última parte, ¿no es cierto? Desde el 300 a más, estamos hablando ya de una situación crítica, entonces eso nos interesa, aunque nos interesa ya por cuestión social, ¿no? Desde aquí, ¿no es cierto? Pero lo crítico está desde yo pienso que de 200 a más. ¿Y cómo la diagnosticamos nosotros? Díganme, no, que yo lo veo que está mareado, huele a alcohol, ¿no? Etanol en sangre. Problema respiratorio, de todas maneras. Lactato, va a haber compromiso. Urea creatinina, porque también se va a eliminar por esto. Hay compromiso hepático. Recuerden eso, que va a haber hasta un rango de no solamente hipotensión, sino también de daño hepático. Va a aumentar el ácido úrico, va a aumentar el ácido úrico también. Vamos a encontrar también presencia de elementos aquí en la orina. Y lógicamente va a haber alteración porque los alcoholes aumentan el triglicérido y va a haber hipoglicemia. Entonces todas estas cosas son importantes. Pero el diagnóstico que me da, etanolemia en sangre. Y las otras, lo que hablan la alcoholemia de policía es otra cosa, ¿no? ¿En qué caso vemos intoxicación? Pongamos mayores de 200 en adelante, ¿no? La parte de intoxicación crítica. Si fuera de todo sería de 20, ¿no? Pero la crítica es esto. Inclusive, miren, hasta 200 a más, y hay ataxia, disartria, deterioro mental, etcétera, ¿no? Pero supongamos que la parte puede decir, grave, letal, mayor de 200 en adelante. ¿Okay? Diagnóstico, etanolemia en sangre. La cocaína, con todas las manifestaciones
formación, inhalación, distribución, que hay alteraciones de todo nivel, casi todas atacan todos esos elementos. Hay toda esta situación crítica, etcétera, que ya como, por lo menos conociendo la parte médica, ¿no? ¿Qué me da el diagnóstico? Las pruebas basales hay que hacerlo, porque una persona que se droga no se alimenta bien, hay otro compromiso, puede tener compromiso respiratorio, compromiso de infecciones, etcétera, un sinnúmero de cosas. Puede ser diabético, puede todas esas cosas. Entonces, los basales no se excluyen. Lo que digo, ¿cuál es el diagnóstico de cocaína? Benzolletcolanina. ¿En dónde? En orina. ¿Ok? En orina. Esto generalmente se hace ahí, en orina. Se puede ver de esto en sangre, no, pero lo que se hace, las pruebas mayormente se hacen en orina. Acá hay una detención en sangre, ¿no? No digo que no, pero esto es lo que se halla, y esto es lo que se hace mayormente en los laboratorios. ¿Qué hay con la marihuana? Hay cierto tipo de sintomatología, yo pido igual hemograma, porque yo pediría todo acá, te lo digo, porque son pacientes que también no se alimentan bien, glucosa, urea, creatinina, todo. Si hay compromiso también de todos estos niveles. Pero el diagnóstico del paciente es tetrahidrocannabinol en orina, la presencia. Acá no podemos decir valores referenciales porque hay esto y ya es marihuana. Es en orina. Y hay pruebas que se hacen, pruebas rápidas para eso. Y barbitúricos, también igual. Tenemos son depresores, todo eso, ¿no? Etcétera. Eso se toma bastante, muy frecuente eso. Hay una falla de depresión, falla cardíaca, midriasis, hipoxia. Todas estas cosas son importantes, usted tiene que conocerlas. Pero yo le digo, ¿qué cosa debe decirle a este caballero? Nuevamente, su historia clínica, porque provoca hipoglicemia, hay alteración respiratoria, hay problema hepático, porque acá definitivamente se hace todo, etcétera. Pero yo debo pedirle barbitúricos en sangre y orina. Ese es el diagnóstico. Y miren, todas estas pruebas se hacen en estos elementos. Entonces, el diagnóstico final en esta dependencia o drogas a estos caballeros por barbitúricos, además que son elementos que utilizan en medicina, ¿no? El exceso, intoxicación, se tiene que pedir barbitúricos en sangre y orina. Eso da el diagnóstico. Y acá viene un asunto, no solamente mirar los órganos fosforados, ¿no? Solamente que acá hay un problema a nivel colinérgico, ¿no es cierto? Hay una intoxicación. Entonces hay situaciones, hay síntomas colinérgicos ahí. Y eso generalmente son los órganos fosforados. Hay efecto nicotínico y esto es lo que tiene que ver. O sea, tenemos que dosar todo esto, además la colinesterasa, ¿no? O sea, va a haber descenso de este nivel porque no se utiliza. Hay un bloqueo de la acción de las colinesterasas. Punto. Y de la bacteria, definitivamente, hay dos cosas interesantes, ¿no? Ya para terminar. La toxina botulínica, etcétera. Y estos generalmente son alimentos. ¿Qué tiene vómito, diarrea, cefalea? Por eso que a veces hay que descartar que no sean una enfermedad viral, parálisis, ¿no? O también, en este caso, el Guillain-Barré, que también puede ser ocasionada por esto. Parálisis ocular, parálisis flácida, ¿se da cuenta? El Guillain-Barré, pero tiene vómito. ¿Cuál es el diagnóstico de esto? Es la toxina en heces o en sangre. La toxina botulínica. Y los estafilococos generalmente son limitados. Puede haber
una cosa que puede llegar a esto es bien difícil. Generalmente son cuadros altos limitados y solamente es darle electrolito y ver su hemograma, que no tenga otras cosas. Pero sucede también con esta intoxicación entre las toxinas por estafilococo. Y hay otros, ¿no? Definitivamente hay otros tipos. Hay un sinnúmero de cosas. Ok. Bueno, entonces, hasta aquí nomás nos quedamos ya nos hemos pasado. Y espero pues que aprovechen, ¿no? Ustedes ya, como le he dicho, ya conocen cómo se hace el licosfenolraquídeo, ya lo tienen ahí hasta en las prácticas, y también han tenido un trabajo que se les mandó acerca de el derrame pleural. Entonces no lo tocaba acá porque ya lo tienen ustedes y lo conocen. ¿Okay? Entonces, nos vemos la próxima semana.